Buenas noches, profesor. Somos el grupo número 1. Voy a exponer sobre la Corporación Cervesur S.A.A. Curso Finanzas 2, docente Christopher José Andrés Rojas Delgado. Integrantes del grupo somos Acho Sánchez Janet, González Olivos Gerber Alexander, Paucar Muñoz Lidia, Suárez de la Vega Lisbeth Katia. ¿Quién les habla? León Chávez Yulisa Lice. Capítulo 1. Presentación de la empresa Corporación Cervesur S.A.A. Presentación. Es de origen peruano que fue fundada en el año 1898. A través del tiempo, se fue formando en una sólida organización. Sus actividades se verifican en diversos sectores en nuestra economía. En la actualidad, es uno de los principales grupos económicos del país, ya que está conformada por empresas que compiten en diferentes sectores industriales, agroindustriales y hasta de servicios. Con más de un siglo de existencia, actualmente la Corporación Cervesur posee una fuerza laboral de más de 4.000 colaboradores calificados y tiene, además, ingresos que superan los 170.000 millones de dólares al año. La exigencia que merece la intervención en varios mercados ha hecho que la corporación diversifique sus inversiones y fortalezca cada una de las empresas a través de diferentes programas de evaluación a fin de identificar posibilidades de inversión. Motivo de esta diversificación, mantienen a la empresa como importante agente en los sectores textiles, agroindustria, transporte, producción de alimentos, inmobiliario, desarrollando sus actividades en diferentes partes del Perú. Su historia. La corporación se constituye por escritura pública en el 30 de marzo de 1926 ante el notario doctor José María Tejeda en Arequipa, originalmente como cervecería alemana Gunther y Theodor S.A. Sin embargo, se formaliza la continuidad de la empresa bajo escritura pública el 2 de enero de 1998 con la denominación de Corporación Cervesur Sociedad Anónima Abierta. Las empresas que lo representan actualmente, a lo largo de su existencia, la corporación se convierte en un holding conformado por un grupo de exitosas empresas en diferentes actividades, como Alimentos Procesados S.A., Creditex S.A., Futuro Invest, Gestión Inmobiliaria, Proagro, Test Group, Transaltiza S.A. Su misión, conformada por un grupo diversificado de negocios, gestiona una empresa dinámica y eficiente que está orientada hacia los clientes. Grupo económico conformado por importantes empresas que compiten en los sectores industriales, agroindustriales y de servicio. Ellos tienen una filosofía y una cultura empresarial. Valora, cultiva, promueve, menta. Su análisis FODA en las fortalezas fomenta la creatividad,
innovación y la simplificación de los procesos, la fidelización de sus clientes, oportunidades, crecimiento en el mercado por desarrollo tecnológico, tener una amplia diversidad de clientes a nivel mundial, debilidades, la falta de un sistema de firmas digitales y documentos internos y externos. Reforzar el acceso de vía redes privadas virtuales. Las amenazas son: los bancos centrales aumentaron la tasa de interés. La economía mundial continúa afectada por las nuevas apariciones de las variantes ante el COVID-19. Organigrama estructural de la corporación Cervesur. Los altos directivos tenemos lo que son los directorios. Debajo de ellos están los asesores legales y financieros. Al lado derecho tenemos a la secretaria del directorio. Continuando, tenemos a las subsidiarias como la empresa Alprosa, la empresa SAS, Creditex, Test Group, Futuro Invest, Transaltisa y Proagro. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lisbeth Suárez. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el capítulo 2, presupuesto de capital. Valor actual neto, el BAN. ¿Qué es el BAN? Es el valor del dinero que se produce en el tiempo. ¿Qué nos quiere decir ello? Que el BAN es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad del proyecto. Si tras medir los flujos de sus futuros ingresos y egresos, descontando la inversión inicial, queda alguna ganancia y puede ser viable para el proyecto. En este caso tenemos la fórmula del BAN, que es la inversión, el flujo neto de efectivo y la tasa de descuento, que es 1 más la tasa entre el elevado al periodo. Vemos aquí el cálculo del BAN. Tenemos como datos a un periodo de 5 años a una tasa de 5.46%, a un capital de 5.990.080. Hacemos la fórmula del BAN, ponemos los flujos de efectivos por los periodos de 5 años a una inversión de 5.990.080, a un flujo de efectivo de 1.800.000, con el cálculo de la tasa de interés del 0.0546 elevado al periodo. De igual manera, para el flujo de efectivo 2, 2.150.000, para el periodo 3, 2.500.000, periodo 4, 1.800.000, periodo 5, 1.900.000. Todo ello a una tasa de interés del 0.0546 elevado a los periodos correspondientes por los años. Hacemos la suma de todos los flujos y con la fórmula calculando nos bota en el primer año 1.700.800, en el segundo 1.973.138, en el tercer año, en el tercer periodo del flujo 2.131.458, en el cuarto 1.455.196 y en el quinto 1.456.514. Hacemos la suma respectiva del importe restando la inversión y nos arroja un importe de 2.691.034. ¿Qué nos quiere decir en este caso? Que el BAN sale positivo, de lo cual quiere decir que a partir del tercer año que se obtiene utilidades sobre el capital invertido, al término de los 5 años, que es la tasa del periodo que se va a calcular, el BAN nos indica un rendimiento factible para el proyecto de la inversión que se va a dar. Seguimos con el cálculo del periodo de recuperación de la inversión, que es el PRI. ¿Qué es el PRI? Que es el tiempo requerido para que una compañía o una empresa recupere su inversión inicial en un proyecto, calculando a partir de su inversión inicial. En sí, el PRI que también es un indicador financiero, que el cual mide en sí en cuánto tiempo se va a recuperar el total de la inversión al valor presente. Podemos ver el cálculo del PRI, que es el PRI igual a más el paréntesis B menos C entre D.
Antes de calcular el PRI tenemos que calcular el cálculo de la FEA con los importes del 5 años, el periodo de 5 años a una tasa de 5.46 a un capital de 5.992.080. Hacemos el cálculo de la FEA y podemos el flujo de efectivo a 5 millones con los flujos de efectivos por los periodos de 1.800.000, 2.150.000, 3 millones, el tercer año de 2.500.000, el cuarto 1.800.000 y quinto 1.900.000. Hacemos el cálculo de la FEA y posteriormente nos sale el flujo de efectivo del valor presente por un importe de 1.700.808. Ese importe, hacemos la fórmula respectiva y vemos aquí en el flujo de efectivo, inició con 5.992.080 y vemos que recién en el cuarto año la empresa o el proyecto estará siendo rentable o volverá a su inversión con un importe de 7.226.600. Al inicio fue de 5 millones y en el cuarto año está recuperando a 7.226.600. Es así con el cálculo proyectado. Podemos hacer el cálculo de la PRI, de la cual tenemos la fórmula y tenemos que calcular la fórmula que A nos quiere decir el año inmediato anterior al que se recupera la inversión, que es 3 años, en inversión inicial de 5.992.080, una suma de flujo de los efectivos hasta llegar al periodo y el flujo de efectivo en el año en que se recupera la inversión. Reemplazamos a la fórmula A, que es el año de inmediato anterior en que se recupera la inversión. Como vimos, era 4 años, un año anterior sería 3. Al importe de la inversión inicial de 5.992.000 menos 5.771.404, que es suma del flujo de efectivo hasta llegar al periodo de inversión, ¿no? Entre el flujo de efectivo del año en que se recupera la inversión, que es 1.455.000, como vimos en la tabla anterior. Hacemos la división de 2 millones, hacemos la resta de los 5 millones menos los 5.771.000, nos sale un importe de 220.675.78 entre 1.455.195.82, que nos arroja un importe de 0.15 más 3. Entonces podemos ver que 3 será podemos ver que 3 años y 2 meses será el tiempo en que podrá recuperar su inversión en un tiempo exacto, ¿no? 3 años y 2 meses podrá recuperar la inversión de los 5.992.080. Siguiendo con la exposición, podemos ver la tasa del interno del retorno del TIR, que sirve para determinar la viabilidad a la hora de ver alternativas de inversión, lo cual es la máxima tasa de descuento en un proyecto puede tener para ser rentable. ¿Qué nos quiere decir en ello? Que es un indicador de rentabilidad de proyectos o de inversiones, de manera en que en cuanto mayor sea el TIR, mayor será la rentabilidad para el negocio o el proyecto que se está realizando. Podemos ver acá el cálculo del TIR, pero antes debemos encontrar una tasa que resulte que un BAN igual se iguale a 0. Para eso tenemos dos tasas, una tasa positiva y otra negativa, para saber el rango en donde se encuentran para poder hallar el TIR. Podemos ver acá a un periodo de 5 años con una tasa de inversión, con un importe de inversión de 5.992.000 a los flujos de efectivos de cada año. Lo calculamos en la primera, van a una tasa del 0.20 que nos arroja un importe de 79.358, y el segundo van a una tasa del 0.21 que nos da un importe menos 52.567.000. Desde los 52.567.000 hasta los 79.358 tenemos una diferencia de 131.925 soles de diferencia, que equivale a una variación de 0.01 de la tasa. Luego de ello tenemos que aplicar la técnica de interpolación y una regla de 3 simple para poder hacer el cálculo. Como vemos aquí, vemos X, que es 5.052.567 por el 0.1, que es la tasa que habíamos sacado, entre 131.925, que nos da un importe de 0.04, que es igual al TIR al 0.21, que es lo que teníamos inicialmente, al 0.040, arrojándonos un importe de 20.60%.
de lo cual nos quiere decir que en sí el TIR en su resulta mucho mayor a la comisión al inicio, que era del 5.46% que estamos haciendo la proyección anterior, por lo que el proyecto produce una alta rentabilidad y es pues muy bueno para la empresa. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Herbert Alexander González Olivos. Para seguir con el tema y el capítulo número 3 vamos a ver costo de capital y política de dividendos de la empresa. Primero, los costos de capital. Una definición rápida, simple de los costos de capital sería que esta es la tasa promedio que una empresa debería apuntar a obtener para mantener su valor en el mercado. Es decir, igualar los costos de capital con la rentabilidad. Una empresa siempre va a apuntar a que la rentabilidad sea mayor que los costos de capital para generar justamente valor. La importancia de conocer los costos de capital radica en que si sabemos cuáles los costos de capital y sabemos cuál es la rentabilidad proyectada, sabremos si este proyecto sería viable o no. Si la rentabilidad resulta ser mayor que los costos de capital, la empresa genera valor. Por el contrario, si los cálculos que sacamos nos dicen que la rentabilidad resultaría ser menor que los costos de capital, entonces la empresa pierde valor. Ese proyecto no debería ser viable. Ahora, ¿cómo se calculan los costos de capital? Habría que tomar en cuenta absolutamente todos los financiamientos con los que la empresa va a contar. Los financiamientos pueden ser tanto internos como externos. Los internos vienen a través de los accionistas, por el capital social, y los externos a partir de créditos. Tenemos el capital emitido, que es justamente el financiamiento interno, y este está relacionado a una tasa de rendimiento que los accionistas esperan obtener. Nosotros lo conocemos como el TIR. Y las obligaciones financieras no corrientes vienen acompañadas de una tasa de interés. Este es justamente el financiamiento externo. Ahora, para cerrar la ecuación del cálculo del costo de capital necesitamos también el impuesto que vamos a pagar, los tributos. El impuesto a la renta normalmente lo trabajamos con 29.5, que es el que viene para el régimen general. De esa forma podemos calcular cuál es el costo de capital o sus siglas como WACC. Tenemos que el WACC es directamente proporcional al TIR, al capital emitido, a la tasa de interés de los agentes externos, también a la deuda con los agentes externos e inversamente proporcional a la suma del capital emitido y a la deuda externa. Bien, ahora vemos el uso del costo de capital en un caso práctico, tomando los datos del estado de situación financiera del periodo 2021 de la empresa Corporación Cervesur S.A. Vemos que el capital emitido, que pertenece a la cuenta de patrimonio, es de un 225.040. Este valor está en miles de soles, así que exactamente serían 225.040.000 soles. Luego ubicamos también la cuenta por pagar comerciales pertenecientes al pasivo corriente, 48.181. Estos valores vienen acompañados de la tasa de rendimiento esperada tanto por los accionistas como por los acreedores, y el T vendría a ser el impuesto a la renta. Los accionistas vemos que esperan un rendimiento del 15% sobre su inversión, sus acciones, sobre el capital social. Los acreedores un 11% y el 29.5%, como lo mencionábamos, sería el impuesto a la renta. Bien, ya conocemos las variables. Tenemos el capital social 225.040, la deuda externa 48.111 y solamente lo reemplazamos en la ecuación. El 15% va como 0.15, el 11% va como 0.11, los demás valores son escalares. La resolución nos lleva a identificar que el costo operativo o el capital operativo es un 0.1236 y
el gasto financiero 0.0138. Evidentemente, esta empresa se está apalancando mayormente, su gran mayoría, en el capital interno, el capital operativo, el que viene del capital social. Es un 12.36%. La suma de estos dos apalancamientos nos da un costo de capital de 13.74%. Bien, finalmente vemos lo que es el apalancamiento total. El apalancamiento total o combinado es el uso de todos los recursos, tanto internos como externos, puede ser los gastos operativos o financieros, en los que la empresa incurre para generar una utilidad mayor luego de haber incrementado las ventas. El cálculo de este gasto de apalancamiento total es igual al gasto del apalancamiento operativo por el gasto del apalancamiento financiero. Esto en proporciones, como veremos a continuación. Tenemos un caso práctico con los valores de la misma empresa. Acá vemos datos del estado de resultados de la empresa, siempre para el periodo 2021, cuya venta fueron 714.019 miles de soles. Los costos de ventas de la empresa fueron de 578.935. Lo que hemos hecho para este caso es solamente desdoblar para costo variable y costo fijo. Al costo variable le asignamos un 70%, que nos da un total de 405.255, y para el costo fijo, el 30% restante, con un valor de 173.681. Luego de la proyección de incremento de ventas, vemos que de unos 714.000, la empresa se proyecta a vender 821.000 soles. Esto incrementa los costos variables, pero mantiene los costos fijos. Lo demás apartado, que son intereses, provisiones o impuestos, siempre se mantienen según las tasas asignadas. Los impuestos siempre serán 29.5. La utilidad neta también se ve afectada por los cambios. Ahora, luego calculamos una variación. Tenemos que la venta varía en un 15%, según la proyección. El margen comercial también un 15%. La utilidad antes de impuestos en un 34.29%. Y la utilidad neta subiría a un 37.12%. Los gastos de apalancamiento operativo se calculan viendo la variación de la utilidad antes de impuestos sobre la variación de las ventas. Siempre la variación en razones, en proporciones. La variación de la utilidad antes de impuestos es 34.29 sobre el 15% en que varían las ventas. Eso nos da un indicador de 2.29. Y para los gastos de apalancamiento financiero, calculamos la utilidad o la variación de la utilidad neta sobre la variación de la utilidad antes de impuestos. Nos daría 1.08. El resultado, el apalancamiento total o el gasto de apalancamiento total, sería la multiplicación de estos dos indicadores, 2.29 por 1.08, lo cual nos da 2.48. Quiere decir que una variación de una unidad en las ventas nos daría un valor mayor en 2.48 unidades para la empresa. Por último, tenemos la política de dividendos de la empresa. Recordemos que la política de dividendos es simplemente un acuerdo que los accionistas van a preestablecer para considerar cuál sería la forma de la repartición de utilidades luego de finalizado el periodo. Sin embargo, para este tipo de acuerdos los accionistas deberían tener en cuenta siempre los beneficios de no dar utilidades o no repartirlas. ¿Por qué? Porque esto podría usarse como fuente de financiamiento para futuros proyectos de la empresa. Siempre es mejor usar el capital propio que un capital externo al cual deberíamos pagar luego intereses o créditos. Bien, eso sería todo con el capítulo número 3. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Yaniacho Sánchez. En esta oportunidad me toca dar la exposición sobre gestión del capital del trabajo. Gestión capital del trabajo es una administración financiera que gestiona el capital del trabajo, que es una función que consiste en planear, ejecutar y controlar
del manejo de los componentes del capital del trabajo. Capital del trabajo. El capital de trabajo es el dinero disponible para cumplir con sus obligaciones actuales a corto plazo, de lo cual la fórmula sería el capital de trabajo igual activo corriente menos pasivo corriente, de lo cual hemos empezado con la empresa que sería al cierre del año de 2021, que sería su distribución en miles de soles, de lo cual el activo corriente sería 500.590, en porcentaje sería 37%, activo corriente sería 854.744, en porcentaje 63%, total sería 1.356.334, pasivo corriente 263.541 sería 19%, pasivo no corriente 142.642, 11%, y patrimonio 950.151, total 70%, y el total sería 1.356.334. El activo corriente basta y sobra para atender al pasivo corriente, y hasta el no corriente la distribución es saludable. Los ratios de rotación. Los ratios de rotación son una medida de los rendimientos que obtiene una entidad sobre sus activos en un determinado periodo de tiempo. También son indicadores financieros que miden la eficiencia con las que empresa o entidad maneja sus activos, de los cuales también dentro de los ratios de gestión encontramos 3 indicadores relacionados al tiempo del movimiento de inventario y el periodo de días que tardamos en pagar en su compra y cobrar su venta. Para dicho cálculo necesitamos primero identificar valores dentro del estado financiero y el estado de resultados. Acá tenemos ejemplos que sería estado de situación financiero 2021. Activo corriente, cuenta por cobrar comerciales, inventarios. Pasivo corrientes, cuenta por pagar comerciales. Estado de resultados, ingresos de actividades ordinarias y costo de ventas. Rotación de inventario, costo de ventas, sería 578.935, inventario 215.832, salía 2.68. En días le dividimos 365 entre 2.68, que salía 136 días. Rotación de cuentas por cobrar. Ventas 714.019 sobre cuentas por cobrar comerciales 110.266. Saldría 6.48. En días 365 sobre 6.48, que saldría 56 días. Rotación de cuentas por pagar. Costo de ventas 578.935 entre cuentas por pagar comerciales 48.181, que saldría 12.02. En días 365 sobre 12.62, que salía en 30 días. El ciclo de conversión efectivo. Esto nos indica que el tiempo que toma desde que se compra la mercadería, se vende y se vuelve a comprar. Es como un decir, es una métrica que indica en el tiempo de transcurso desde que una empresa adquiere la materia prima para producir mercados o servicios hasta que logra venderlos. Ejemplos. Ciclo de conversión efectivo, rotación de inventario más rotación de cuentas por cobrar, menos rotación de cuentas por pagar. Ciclo de conversión efectivo sería el monto de 136 más 56 menos 30. Esto equivale, ciclo de conversión de efectivo equivale a 162 días. Gracias. Continuando con la exposición, quien les saluda es la alumna Lidia Paucar Muñoz. En esta oportunidad me ha tocado hablar sobre gestión de capital de trabajo, administración de cuentas por cobrar y pagar.
Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son frutos de las actividades económicas diarias de la empresa. Como podemos ver, tenemos aquí en cuentas por cobrar comerciales 110.266, ingresos de actividades ordinarias 714.019. Ese importe lo sacamos de los estados resultados de la compañía Corporación Servicur, Sociedad Anónima. Nos pide rotación de cuentas por cobrar. Como podemos ver, aquí tenemos la fórmula de ventas sobre cuentas por cobrar comerciales. En ventas tenemos 714.019, sobre cuentas por cobrar comerciales 110.266, que nos da un importe de 6.48. Ese importe lo dividimos entre 365 días, que nos da un importe de 56 días, que es rotación de cuentas por cobrar. También tenemos ventas pendientes de cobro. La fórmula es cuentas por cobrar comerciales sobre ventas. En cuentas por cobrar comerciales tenemos 110.266 sobre ventas 714.019, que nos da un porcentaje de ventas que están pendientes de cobro. También, como podemos ver, tenemos un cuadro de análisis de antigüedades de resultados. En cuentas por cobrar comerciales tenemos un importe de 11.100.000. Al corriente, en porcentajes, tenemos 76.13%, vencidas del 1 a 30 días, en porcentaje 1.8%, vencidas de 31 a 60 días, no tenemos ninguna cuenta pendiente, vencidas de 61 a 90 días, 11.71%, vencidas de 91 a 120 días, 4.5%, vencidas más de 129 días, 5.86%. Eso podemos observar en el cuadro de análisis de antigüedades de cuentas por cobrar. Luego de realizar los detalles de las cuentas por cobrar según reporte del sistema financiero y realizado el cálculo correspondiente, verificar el reporte emitido por el sistema comercial, los saldos vencidos por más de 129 días, consideramos que esta política sean inadecuadas para la compañía. Asimismo, se realizó cobro por las antigüedades de las cuentas por cobrar, mediante notificaciones por escritos, llamadas telefónicas, visitas personales, por medio de agencias de cobranzas y recursos legales en favor de la compañía. También podemos observar que tenemos cuentas por pagar en la compañía Corporación Servicur. Son las sumas totales y cantidades de deudas que la compañía debe a un proveedor por los servicios de bienes adquiridos. Por lo general, el pago de estas obligaciones no es inmediato, sino tiene un plazo acorde en términos de crédito. En costo de ventas tenemos 578.935, en cuentas por pagar comerciales 48.181, que ese importe lo sacamos también de los estados de resultados de la compañía Corporación Servicur. Nos pide rotación de cuentas por pagar. La fórmula es costo de ventas sobre cuentas por pagar comerciales. En costo de ventas tenemos 578.935 sobre cuentas por pagar comerciales 48.181, que nos da un importe de 12.02. Ese importe lo dividimos entre 365 días, que nos da 30 días en rotación de cuentas por pagar. También tenemos compras pendientes de pago. La fórmula es cuentas por pagar comerciales sobre costo de ventas. El importe en cuentas por pagar comerciales es 48.181 sobre costo de venta 578.935, que nos da el 8.32% de compras que están pendientes de pago. Como podemos ver en el cuadro, la importancia del registro es dar a conocer las cuentas por pagar y cobrar, ya que mediante este registro que se hace de manera opcional nos permite ver el grado de liquidez de efectivo de capital de los ingresos y gastos de la compañía. Gracias.